En este espacio, exploraremos juntos diferentes aspectos de la salud mental, la psiquiatría y la psicología, con el objetivo de educarnos y crecer juntos. En Mente Aprende, nuestra meta es que aprendas a cuidarte, para que puedas vivir una vida plena y feliz. Así que acompáñanos en este viaje de aprendizaje y crecimiento personal, y juntos construyamos una comunidad que promueva la salud mental y el bienestar. Bienvenidos a Mente Aprende. Hola, soy Jorge Franco, médico psiquiatra. En el capítulo de hoy voy a hablarles de qué es un problema de salud mental, qué es un trastorno mental, cuáles son las causas de los problemas de salud mental, cuáles son los tratamientos de los problemas de salud mental y cómo se manifiestan los problemas de salud mental. Quiero iniciar resaltando esta frase. Es una frase de la Organización Mundial de la Salud. Con conocimiento hay esperanza. En la prevención y en el tratamiento de los problemas de salud mental, la base es el conocimiento. Lamentablemente, lo que vemos en la mayoría de casos es todo lo contrario. Alrededor de los temas de salud mental, trastornos mentales, psicología, psiquiatría, hay mucho desconocimiento, hay mucho estigma. Y es muy frecuente que la mayoría de personas con problemas de salud mental no reciban la ayuda necesaria, no busquen ayuda. Es muy frecuente que muchas personas con problemas de salud mental, muchas veces ellos mismos se juzgan por lo que sienten, por lo que piensan, o muchas veces la gente alrededor, desconociendo que es una enfermedad real, emite comentarios o juicios, como ponga de su parte, usted lo tiene todo en la vida, a usted le falta fe, a usted le falta espiritualidad, no sea desagradecido con la vida, ¿no? Los problemas de salud mental en muchos casos son enfermedades reales. Incluso no es necesario tener situaciones difíciles o problemas para tener un trastorno mental. Muchos trastornos mentales incluso tienen una causa genética o hereditaria. Quiero que se hagan la siguiente pregunta y que traten de responder con honestidad y tengan en cuenta que no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan o cuál es la primera imagen que llegan a su mente? Si ustedes oyen la palabra trastorno mental, paren unos segundos y piensen, ¿cuál es la primera imagen que llega a su mente? Muchas personas seguramente se imaginarán a alguien muy triste, llorando, que no se puede levantar de la cama, alguien gritando, alguien muy nervioso. Incluso muchas personas asocian la palabra mental con locura, con hablar incoherencias, con salirse de la realidad. Y resulta que no es así. La mayoría de problemas de salud mental no se ven. Imagínense un iceberg. En un iceberg, realmente la punta del iceberg, que es lo que está por encima de la superficie, es la parte más pequeña del iceberg. Y eso muchas veces es lo que vemos en una persona que tiene un trastorno mental o lo que las personas con trastornos mentales son conscientes. Ahí es donde muchas veces se ve la tristeza, la ansiedad, en otros casos la agresividad, la agitación. Pero la mayoría de problemas de salud mental, la mayoría de síntomas asociados a los trastornos mentales no se ven, están por debajo de la superficie. Por ejemplo, ¿qué hay ahí? La cantidad de problemas cognitivos que producen los trastornos mentales, problemas de atención, de concentración, de iniciativa, de motivación, cambios más sutiles en el estado de ánimo, el aburrimiento, la falta de interés, perder la capacidad para sentir placer, algunos problemas en el temperamento y muchos otros síntomas. Quiero resaltar, la mayoría de síntomas, manifestaciones asociados a los trastornos mentales están por debajo de la superficie y no los vemos. Podemos tener amigos, seres queridos, gente muy cercana con problemas de depresión, trastornos de ansiedad o con otros trastornos mentales y realmente muchas veces no nos vamos a dar cuenta. Imaginen, hay personas, por ejemplo, como Mariah Carey, Catherine Zeta-Jones, Ernest Hemingway,
Winston Churchill. Los menciono ellos cuatro, pues porque se sabe que ellos tienen un diagnóstico de trastorno bipolar. Y fíjense que muchas personas asocian la palabra trastorno bipolar con locura, con un mal pronóstico, ¿no? Y realmente cualquier ser humano, independientemente de su raza, edad, religión, de su estatus socioeconómico, del país donde provenga, cualquier persona puede tener un trastorno mental y como les mencionaba anteriormente, son enfermedades ocultas que muchas veces se viven en silencio. Quiero pedirles que hagan el siguiente ejercicio. Si ustedes tuvieran un minuto, si solamente tuvieran 60 segundos restantes en la vida, ¿qué harían? ¿Qué harían en este minuto? ¿A quién quisieran llamar o escribir? ¿Qué quisieran decir, hacer? ¿Qué quisieran expresar? ¿Qué harían? ¿Qué harían si solamente tuvieran 60 segundos de vida? Piensen unos segundos en qué harían si solamente tuvieran un minuto de sus vidas. En un minuto pueden pasar muchas cosas. En un minuto nacen 250 bebés en el mundo. En un minuto mueren aproximadamente 105 personas, 12 personas se infartan, nuestro corazón late 80 veces, aproximadamente respiramos unas 16 veces y en un minuto cada 40 segundos se suicida una persona. 90% de las personas que se suicidan detrás tienen un trastorno mental. Y la mitad de esto, generalmente lo que tienen es un trastorno del estado de ánimo o del humor, como la depresión y el trastorno bipolar. Es una cifra bastante impactante. Los trastornos mentales son muy frecuentes y a pesar de eso, la mayoría de personas no logra recibir la ayuda que necesita. Quiero compartir con ustedes unas cifras. Son cifras de Colombia, pero realmente se han visto en varios países. O sea, son cifras que se han replicado en la mayoría de países de Occidente. En el 2023, en la encuesta nacional de salud mental, se le preguntó a las personas si en algún momento de su vida habían presentado algún problema de salud mental. 66.3% de las personas encuestadas afirmaron haber experimentado problemas de salud mental en algún momento de su vida. Eso es muchísimo. Aquí aclaro, no trastornos mentales, sino problemas de salud mental. Más adelante les voy a explicar la diferencia. Y de las personas que dijeron haber tenido un problema de salud mental, 69% eran mujeres, el resto eran hombres y el 75% tenían entre 18 y 24 años. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes una definición de qué es salud mental antes de hablarles de qué es un trastorno mental. Entonces, salud mental, esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Si ustedes escuchan esta definición, se dan cuenta de que realmente muchas personas no tienen una buena salud mental, así no tengan una enfermedad o trastorno mental. Muchas personas no se ajustan a esta definición de la Organización Mundial de la Salud.
¿Y qué es un trastorno mental? Un trastorno mental, según la OMS, se define como cambios o alteraciones en el pensamiento, en las emociones o estado de ánimo y el comportamiento, pero no los cambios normales de la vida, sino cambios que ya afectan los procesos psicológicos, cognitivos y afecta el funcionamiento de la persona o la capacidad de la persona de adaptarse, el funcionamiento interpersonal, laboral, académico o de otras actividades de la vida. La palabra trastorno mental tiene un pequeño problema, y es que a pesar que muchos trastornos mentales tienen una base biológica, neurológica y gran parte de su causa es genética, la palabra mental hace que muchas personas piensen que es solamente algo psicológico. Entonces de ahí viene gran parte del estigma y de las creencias de que los trastornos mentales son debilidad, falta de voluntad o falta de fe. Incluso hay trastornos mentales que son más genéticos que otros, más biológicos que otros. Un ejemplo de estos son el trastorno bipolar, la esquizofrenia, o sea, son enfermedades de cerebro, son trastornos neurológicos. Entonces los invito a tener esto en mente, a tener cuidado con la palabra trastorno mental y todo el estigma asociado a la palabra mental. Esto es una definición que salió publicada en un artículo en el 2023 en una revista que se llama Molecular Psychiatry y dice: los trastornos mentales son enfermedades crónicas de los jóvenes. Es una frase impactante y quiero explicarles el porqué de esta frase. Esta frase hace referencia de que los trastornos mentales más frecuentes, la mayoría, comienzan a aparecer o en la infancia o en la adolescencia. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Ahí está la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, otras fobias, el trastorno de ansiedad por separación, aparecen en la infancia y en la adolescencia. El trastorno obsesivo compulsivo, la edad promedio de aparición es a los 15 años, no significa que no pueda aparecer antes o después. Estoy compartiendo con ustedes como las edades más frecuentes en las que aparecen los trastornos mentales. Los trastornos de la conducta alimentaria, la mayoría de las veces aparecen en la adolescencia. Los trastornos por abuso o dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas comienzan a aparecer al final de la adolescencia y comienzo de la vida adulta. Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar, al igual que la esquizofrenia, aparecen en la adolescencia y comienza la vida adulta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son trastornos que comienzan a aparecer en una etapa crucial del desarrollo del cerebro, del desarrollo de la persona, del desarrollo de la personalidad, del desarrollo de la persona dentro de la sociedad y comunidad. Son trastornos que, a pesar de que tienen un inicio tan temprano en muchos casos, muchos no son diagnosticados y los pocos que son diagnosticados, muchos estudios muestran que cuando asisten por primera vez con un profesional de salud mental, bajito llevan 5 años de haber iniciado sus síntomas. Y son trastornos que entre más temprano se diagnostiquen y se intervengan, obviamente eso mejora muchísimo el pronóstico, ahorra muchísimo sufrimiento y ahorra y evita gran parte del impacto que tienen los trastornos mentales en las diferentes áreas de la vida de la persona. Entonces, sí quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando que si ustedes o algún ser querido, algún familiar, hijo, sobrino, o sea, si están notando cambios en la salud mental, en el estado de ánimo, en el comportamiento, en el rendimiento, en la productividad, pierdan el miedo de consultar con un profesional en salud mental. Es mucho lo que se puede prevenir cuando se hace una intervención temprana. Los trastornos mentales no tienen una causa única, son multifactoriales. Multifactoriales es que son muchas cosas que se suman para producirlos. Pero se los voy a resumir. Son una mezcla de factores genéticos,
De factores ambientales de la infancia, ahí está el abuso, el maltrato, la negligencia, el bullying o matoneo, la violencia intrafamiliar, el abandono. De mis hábitos y estilo de vida, ahí está el consumo alto de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de nicotina, si tengo o no tengo una buena higiene del sueño. Ahí también está el ambiente que me rodea, sea el ambiente familiar, laboral, la ciudad donde vivo, y algunos factores psicológicos. Hay factores que en su causa son, hay enfermedades, trastornos que en su causa son mucho más genéticos. Ahí está el trastorno bipolar, ahí está la esquizofrenia, algunos casos de depresión, de trastornos de ansiedad, mientras que hay otros trastornos que están más asociados a factores ambientales, como por ejemplo el trastorno por estrés postraumático. Pero de todas maneras, aquí quiero resaltar lo siguiente. Uno, pues cada caso es individual, pero hay muchos casos que son muy biológicos y muy genéticos. Es decir, yo puedo haber tenido una infancia muy bonita, tener la mejor familia del mundo, tener una personalidad muy sana, ser muy inteligente, incluso tener muy buenos hábitos, y solamente por razones genéticas o por otras razones biológicas, puedo tener un trastorno mental, una enfermedad mental. Si además de la parte genética, pues viví situaciones difíciles y traumáticas en mi infancia, en mi adolescencia, en mi vida adulta, si además tengo malos hábitos, mal estilo de vida, tengo problemas de adicciones, pues obviamente los síntomas van a ser mucho más severos. Aquí también quiero resaltar algo. Algunas personas pueden nacer con la predisposición genética para tener alguna enfermedad, como el trastorno bipolar, la depresión, y no obligatoriamente la enfermedad se va a manifestar, ¿no? Si una persona desde infancia y cultiva en su vida muchos factores protectores, va a disminuir significativamente la posibilidad de que estos genes se expresen, o incluso si lo hacen, estos síntomas van a ser mucho menos severos. Entonces sí son enfermedades donde se puede hacer mucha prevención. Otra manera de entenderlo es, imaginen una balanza. En un lado de la balanza están los factores protectores, que son los que disminuyen la posibilidad de que yo tenga un trastorno mental, o si yo ya tengo un problema de salud mental, estos factores protectores van a disminuir su severidad, me van a ayudar a dormir la enfermedad y van a ayudar a que tenga menos recaída. Y en otro lado de la balanza están los factores de riesgo. Es todo lo contrario. Son los factores que me van a despertar la enfermedad, o si ya tengo la enfermedad, van a hacer que la enfermedad sea más severa y que tenga más recaídas. Estos factores de riesgo, llamémoslos los malos de la película. Entonces quiero recordar como los principales y los más estudiados. Para algunos casos genéticos, las situaciones traumáticas de la infancia marcan muchísimo. La infancia es un periodo vital en el desarrollo de un ser humano y en el desarrollo de cerebro. Las situaciones traumáticas de la infancia no es solamente un tema psicológico. Hay muchos estudios que muestran que exponer a un niño a situaciones traumáticas en la infancia produce cambios permanentes en su cerebro, en diferentes circuitos, incluso produce cambios en los genes. Esto es lo que conocemos como epigenética, la interacción entre los genes y los medio ambiente. Eso lo sabemos desde hace muchos años. Un ejemplo de esto es el cigarrillo y la asociación con el cáncer. Fumar muchas veces lo que hace es despertar ciertos genes que la persona trae dormidos, que aumentan el riesgo de tener cáncer. Pasa exactamente lo mismo en psiquiatría. Hay estudios que muestran, incluso, así yo no tengo una predisposición genética, personas que han estado expuestas a abuso, maltrato, violencia intrafamiliar, los cambios que esto produce a nivel genético, a nivel cerebral y en todo el cuerpo, incluso estos cambios se pueden heredar. Es decir, maltratar a un niño, la violencia,
el abuso, pueden dañar la salud mental no solamente de la víctima directa, sino incluso de la generación que le sigue. Otros factores o malos de la película son el estigma, la falta de empatía alrededor de estos temas, el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, la mala higiene del sueño, el aislamiento, la inactividad, la obesidad. Hay muchos estudios que muestran que la relación entre obesidad y trastornos mentales es en las dos direcciones. Es decir, muchos trastornos mentales aumentan el riesgo de obesidad, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas y viceversa. Si yo tengo un trastorno mental y además tengo obesidad o algún trastorno metabólico, generalmente los síntomas van a ser más severos. Y los buenos de la película, que son los factores protectores, ahí donde está de niño y adolescente haber tenido un ambiente saludable, padres o padre o madre empático, personas con las que uno pueda contar, un ambiente seguro, apegos seguros, vínculos seguros. El ejercicio es un gran factor protector, la espiritualidad, la red de apoyo, tener amigos, tener un hobby. Prácticas como la meditación o prácticas como el mindfulness también son un gran factor protector. Prácticas como el mindfulness además ayudan a las personas a gestionar el estrés, a gestionar las emociones y los pensamientos. Ahora quiero compartirles cómo se manifiesta un trastorno mental. Pues bueno, ya hemos hablado de qué son los trastornos mentales, de que no tienen una causa única, son una suma de muchos factores, de que no son tan mentales, que también son neurológicos y hay muchas alteraciones en circuitos de cerebro. Ahora les voy a hablar de cómo se manifiestan. Bueno, la mayoría de trastornos mentales, uno, afectan las emociones, el estado de ánimo y el temperamento. La depresión, el trastorno bipolar, pueden producir tristeza, irritabilidad, perder la capacidad de sentir placer, de disfrutar. Los trastornos de ansiedad producen ansiedad, angustia, nervios. El trastorno bipolar en su fase hipomaníaca o maníaca puede producir euforia, mucha energía, afectan los pensamientos. Los trastornos mentales contaminan muchísimo los pensamientos. Imaginen, esto sucede en la depresión. Es como si yo tuviera unas gafas oscuras que hacen que todo lo vea gris, oscuro, nublado. Entonces, en enfermedades como la depresión está contaminado la manera como yo me veo a mí mismo, como yo siento que los demás me ven a mí, como yo veo la vida, el futuro. Aparecen ideas de desesperanza, de culpa, de muerte, de suicidio. En los trastornos de ansiedad se me quedan pegados los pensamientos, me anticipo catastróficamente al futuro, se me quedan pegados pensamientos de culpa, así sea por cosas insignificantes. Incluso cuando un trastorno mental ya más severo llega a distorsionar de manera significativa la manera como yo percibo todo a mi alrededor. Los trastornos mentales también afectan las conductas. Ejemplo, aislamiento, inactividad. Las personas con trastornos de ansiedad tienen conductas evitativas, dejan de hacer cosas por temor o por miedo o porque se sienten muy estresados. Las personas con depresión se aíslan, se encierran, abandonan muchos de sus hobbies. Son enfermedades que afectan mucho la parte cognitiva. Aquí es donde yo les hablaba del iceberg, de cómo gran parte de los síntomas no se ven. La mayoría de trastornos mentales tienen un impacto en la atención, la velocidad de procesamiento de información, la concentración, la capacidad de los lóbulos frontales de planear, de iniciar, de tener motivación, de ejecutar las cosas, de manejar mucha información en la mente. Entonces, por eso también explica por qué los trastornos mentales, incluso los más comunes, llegan a tener un impacto tan grande en mi desempeño académico y en mi desempeño laboral. Y si hay muchos estudios que muestran que las personas con trastornos mentales, obviamente sin tratamiento, pues en la vida claramente no les va a ir tan bien.
Otra cosa que las personas no saben es que los trastornos mentales también son enfermedades sistémicas. Es decir, son enfermedades que no solamente afectan el cerebro, afectan todo el cuerpo. Desde hace décadas se sabe cómo enfermedades como la depresión producen mucha inflamación, producen dolor, tensión muscular, síntomas gastrointestinales, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, son enfermedades que no se limitan solamente del cuello para arriba, del cerebro. No son enfermedades que terminan afectando y produciendo inflamación, afectando el sistema inmune. Hoy en día también se sabe, por ejemplo, cómo muchas alteraciones de la microbiota es la población de microorganismos, de bacterias que tenemos en todo el cuerpo, pero hablando específicamente del sistema digestivo, cómo la alteración en la microbiota también puede afectar el estado de ánimo, como muchos de los neurotransmisores que funcionan en el cerebro se producen en el intestino y estas bacterias tienen un papel importante. Y finalmente, los trastornos mentales, ahí está una de las grandes diferencias entre un problema de salud mental pasajero, transitorio y un trastorno mental. Los trastornos mentales ya afectan el funcionamiento, ¿sí? Académico, laboral, social, personal, mi calidad de sueño, mi nivel de energía. Los trastornos mentales son bastante frecuentes. Aproximadamente un 20% de la población en algún momento de su vida puede tener un trastorno mental. Como les mencionaba al principio del capítulo de hoy, sí 50, 60 tienen algún problema de salud mental a lo largo de su vida, pero ya un trastorno aproximadamente un 20%, que igual es una cifra muy alta. Los trastornos mentales más frecuentes son la depresión, los trastornos de ansiedad, las adicciones, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de personalidad, el trastorno bipolar y otros. Y finalmente, para cerrar el capítulo de hoy, quiero hacerles un resumen del tratamiento de los trastornos mentales. Entonces quiero hacer énfasis en lo siguiente. Primero, el tratamiento siempre debe ser integral. O sea, no se debe limitar solamente a tomar un medicamento o solamente a recibir ayuda psicológica. Segundo, no todos los trastornos mentales necesitan un tratamiento farmacológico. Hay muchas enfermedades, cuando son leves a moderadas, cuando llevan menos tiempo y cuando se intervienen de manera más temprana, donde el tratamiento farmacológico no es necesario. Pero incluso en los casos más severos donde sí es necesario un medicamento, el medicamento no es suficiente. El tratamiento de un trastorno mental debe integrar estas 4 áreas. Conocimiento, paciente, familia, seres queridos, entender y conocer muy bien la enfermedad. Ahí también los profesionales de la salud tenemos la obligación de educar y entrenar a nuestros pacientes y a sus familiares en lo que están presentando. El desconocimiento es todo lo contrario, es un factor de riesgo muy grande. Segunda parte del tratamiento, hábitos y estilo de vida, basándonos en el concepto que les mencioné, de la balanza de factores protectores y factores de riesgo, de la balanza entre los buenos de la película y los malos de la película. Básicamente es identificar y corregir todos estos factores de riesgo, los que se puedan corregir, y mantener e incluso incrementar los factores protectores. Lo tercero del tratamiento es la terapia psicológica. Existen varios tipos de terapia psicológica y no hay una terapia psicológica que sirva para todos los trastornos. Pero aquí sí quiero resaltarles y compartir un concepto. Así como los medicamentos y todas las intervenciones en diferentes áreas de la medicina deben ser estudiadas y respaldadas por evidencia, lo mismo pasa con la psicoterapia. Hay psicoterapias con muy buena evidencia y psicoterapias que no tienen tan buena evidencia. Un ejemplo, la terapia cognitivo-conductual tiene muy buena evidencia en depresión, trastornos de ansiedad, la psicoeducación, la terapia de aceptación y compromiso y otras. Y por último, en los casos que es necesario,
del tratamiento farmacológico. Un tema alrededor del cual hay un estigma y una desinformación gigante. Y en los trastornos mentales que necesitan un tratamiento farmacológico, realmente el beneficio supera muchísimo. Y en los casos donde el tratamiento farmacológico es necesario, el beneficio supera muchísimo el riesgo. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que este episodio les haya ayudado a comprender mejor conceptos alrededor de la salud mental y de los problemas de salud mental. Les haya ayudado a romper el estigma. Y si ustedes tienen algún ser querido con problemas de salud mental, ojalá esta información les ayude a entenderlos y a poderles dar la mano. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mente Aprende. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y útil para cuidar de tu salud mental y la de tus seres queridos. No olvides suscribirte y compartir. Además, si quieres estar al tanto de más contenido relacionado con la salud mental y el bienestar, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y visitar nuestra página menteaprende.com. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de promoción de la salud mental y el bienestar. Nos vemos en el próximo episodio de Mente Aprende.